Hola, buenas tardes. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy en este seminario de Café Debate que organiza el área de Teoría y Análisis de la Política del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. El día de hoy me da muchísimo gusto presentar al doctor Raúl Figueroa Romero, que nos platicará acerca de un tema por demás interesante y de actual, que es la televisión, la política y las elecciones. En primer lugar, me gustaría presentar brevemente al doctor Raúl Figueroa Romero y después, pues, darle la palabra. Cuando él termine su conferencia, habrá un momento de preguntas y respuesta para que todos aquellos asistentes a través virtual puedan hacer sus preguntas y entablemos una conversación al respecto. El doctor Raúl Figueroa Romero es licenciado en Ciencia Política y en Derecho. Es maestro y doctor en Estudios Sociales con especialidad en Procesos Políticos, todos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesor investigador de la propia Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Lerma, en el Departamento de Procesos Sociales desde el año 2013. Cuenta una amplia experiencia profesional en el sector público e instituciones de educación superior, donde, entre otras, fue jefe de Oficina de Asuntos Político-Electorales en el Distrito Federal para el Partido Socialdemócrata. Sus temas de investigación están fundamentalmente ligados a la cuestión de la democracia y medios de comunicación. Así pues, sin más preámbulo y sobre todo agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes, pero por supuesto especialmente la presencia del doctor Raúl Figueroa Romero, le cedo la palabra para que nos hable sobre el tema que platicará el día de hoy. Repito, es la televisión, la política y las elecciones. Adelante, por favor, doctor Raúl. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Egea. Es un gusto verlo y por esta amable presentación merecida. Agradecer a la doctora Nicolasa López, a su equipo y al área de investigación en la que ustedes pertenecen de mi alma mater, ¿no? De la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en esta ocasión. Pues, y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias quienes están aquí presentes y quienes nos escuchan y nos ven en las redes sociales y demás medios de comunicación. Bienvenidos, muchas gracias. Comenzaremos, me permito compartir pantalla con ustedes. Sobre un asunto les vengo a preguntar, a platicar y compartir que espero sea de utilidad, sobre todo aquellos jóvenes que se interesan en estos temas de los medios, la democracia, la política en específico y todavía particularmente en elecciones. ¿Sí? Tratar de compartirles dos aspectos teóricos de ambas disciplinas, tanto de la comunicación, las ciencias de la comunicación, como de la ciencia política, en específico la democracia, cómo convergen, ¿sí? Para tratar un asunto, las elecciones, y en dónde se encuadran y se enmarcan las elecciones dentro de un andamiaje todavía más amplio, tanto teórico conceptual como son la democracia y en qué sentido. Trataré de irme explicando a través de la participación. Aquí está. Bueno, como les comenté, en este asunto vemos la mediatización de la política, la televisión en específico, todavía sigue siendo el actor principal como medio de información para el ciudadano. Recientemente, muy recientemente, lo está a partir de hace unos 10 años a la fecha, ha crecido exponencialmente y de manera muy, muy importante las redes sociales. ¿Sí? En fin, empezaremos. ¿Sí?
fíjense, en la mitad del siglo pasado, ¿sí? Hay dos elementos esenciales que podemos identificar en la mediatización de la política y las elecciones. ¿Cuáles son? Y los menciono en esta tesitura. La aparición de la televisión, porque fue primero, ¿sí? Y la universalización del sufragio. Estos dos precedentes, estas dos cosas, dos aspectos, vinieron a modificar y revolucionar en muchos aspectos la forma de desenvolver y desarrollar la política. ¿Sí? Estas dos, la aparición de la televisión de dos. Y para esto, como les dije, hay dos ámbitos o dos especialidades o disciplinas que convergen, que confluyen en esto. ¿Cuáles son? Las ciencias de la comunicación, por un lado, ¿sí? Que van a tocar, la democracia por el otro. ¿Qué es lo que converge en estos dos ámbitos? Ustedes observan. Este es uno, la democracia, y aquí las elecciones son tocadas por estos dos. Lo abordan al menos estas dos áreas de manera preponderante, de manera importante en este aspecto. Y continuamos. ¿Qué hacen unos y qué hacen otros? Fíjense, las dos cosas que les mencioné, la aparición de la televisión y la universalización del sufragio, provocó un vuelco hacia la televisión para llegar a más votantes en mucho menos tiempo. ¿Sí? A partir de eso, la relación, como le dije, se incrementó considerablemente entre la televisión y la política. Incluso provocó la aparición de los llamados partidos atrapa todo, los catch all. ¿Qué identificaba antes de esto? ¿Sí? A los partidos. Aquí están las ideologías, los amalgamaban, se unían. Pero la aparición de la televisión, ¿qué provocó? Que las ideologías pasaran a segundo plano para ir por un pragmatismo del voto. Vamos por más, por la universalización, como hay más, vamos por ese electorado, ese nuevo electorado. ¿Sí? Eso es lo que provocó. Aquí hay un artículo, un capítulo de Kirchheimer en un libro que se llama Teoría Sociológica Crítica de los Partidos Políticos, anagrama. Ese es histórico, es fundamental para entender esta aparición. Ahí hay muchos al respecto. ¿Cómo se presentó la televisión? Como el gran instrumento de la democracia y como uno de los grandes progresos del siglo XX. Así se presentó. También se presentó como un mecanismo de control sobre la política y el control del gobierno. ¿Sí? Como un instrumento útil para educar a la sociedad, así como de entretenimiento. Y esto de entretenimiento fue lo que más prevaleció. Y adiós la educación. Y en México, más. Al ratito comentaré dos anécdotas que seguramente conocemos. ¿Sí? Fue una apreciación positiva, sin embargo, esto no duró mucho y vamos a ver quiénes son los alumnos. Fíjense bien. Después de esto, al tiempo que esto sucedía, a mediados del siglo pasado, 50, estamos hablando, las teorías y autores relevantes al respecto, los clásicos, ¿sí? Identificaron en este fenómeno, tanto las ciencias de la comunicación como la ciencia pública, identificaron un fenómeno para abordarlo, los dos. La política, e identificaron tres actores principales: la política, los partidos políticos y los medios de comunicación. Autores en el ámbito de las ciencias de la comunicación, ahí hay Harold DeWitt Laswell, Paul Felix Lazarfeld, Robert Denton, Dominic Wolcott, Dennis McQuaid, Salomé Berrocal, entre muchos otros. Y empecé en orden de aparición. Ellos contribuyeron a la explicación de dicho fenómeno desde el ámbito de la comunicación y la política. ¿Qué postuló Lazarfeld? Paul Felix Lazarfeld estableció un componente de tres elementos que conforman la relación entre estas cosas: los medios, los políticos y los ciudadanos. Incluso Marshall McLuhan así lo estableció, quien se unió con ellos desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Que se requería. La postre, Laswell, ¿sí? Laswell mencionó que los medios masivos se le pueden atribuir tres funciones básicas, para que vean que se pueden rescatar desde los clásicos. No sé por qué actualmente, salvo mejor corrección, aquí tenemos varios expertos,
Todas las teorías que ya rebasan 10, 5 años o 10, ya no sirven, ya son viejas, ya no son obsoletas. Híjoles, habría que tener cuidado por lo siguiente. Laswell, las tres funciones: el control y la observación de los acontecimientos que ocurren en el mundo. 2, la interpretación de los acontecimientos, me disculpo por el fallé, y la socialización de las personas individuales en su respectivo entorno cultural. Ahí están las tres. Estos como los más importantes. Y ahorita regreso. Por otra parte, ¿qué sucedía con Dahl, Habermas, Sartori, Bobbio, entre muchos otros, desde la ciencia política? Y aquí pasamos al ámbito de la ciencia política, en específico la teoría de la democracia. Fíjense. Y de ahí en México tenemos a dos grandes ahí, Trejo del Arbel y José Waldemar Karakovsky, ¿no? Le llamaron la espotización de la política, de las elecciones. Y esto ya en detrimento. Esas son las dos grandes modelos teóricos que abordan o con los cuales les pretendo compartir a alguien que le interese abordar elecciones, la política y los medios, ¿sí? En específico televisión y ahorita cómo se empiezan las redes sociales. Desde estos dos lentes, ¿no? O cristales teóricos para observar este fenómeno. Aquí están los que considero, salvo mejor corrección, los más relevantes al respecto. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando se dice democracia y a qué se refiere en el tono en el que estamos hablando, en la tesitura que estamos hablando? La democracia nada más la participación, la democracia, el pueblo del pueblo. No, no, no. Vamos a diferenciarla en algo. ¿Qué hay al respecto? En la democracia, cuando hablemos de democracia, hablamos en dos aspectos al menos. Una, la que se le conoce la formal o democracia en el sentido formal o mínimo, y la democracia sustanciada de contenidos. ¿Y en dónde nos ubicamos? Para hablar de democracia, porque ahorita todo es democracia, siempre ha sido democracia, no desde ahorita, pero a veces no sabemos en qué ámbito de la democracia nos estamos refiriendo. Bueno, ¿qué implica la concepción de la democracia en el sentido formal o mínimo primero? Implica, como mínimo, reglas para el acceso y el ejercicio del poder, sistemas electorales competitivos, derechos políticos garantizados, el sufragio universal, etcétera, garantías de derechos y libertades, derechos humanos, mecanismos de rendición de cuentas, entre otros. Subrayo aquellos tres que nos interesan. Eso estamos hablando de la democracia en su sentido mínimo o procedimental, ¿sí? En donde están las elecciones. Solamente como breviario en el contenido, cuando hablamos de democracia en su sentido substancial o de contenidos, nos referimos a las condiciones de mejor acceso a salud, educación, vivienda, implementación y todo este aspecto, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos referimos a democracia, medios y demás, estamos, ¿sí? En el ámbito de la democracia en su sentido mínimo procedimental, para ubicarnos, ¿sí? ¿Qué nos dice Robert Dahl acerca de la teoría de la democracia? Así como repasamos las de las ciencias de la comunicación, rápidamente con los autores de la democracia, para ver dos aspectos mínimos y a ustedes darles elementos. Una democracia necesita al menos de estas 7 instituciones, según Robert Dahl, para que se pueda dar una democracia. Funcionarios electos, estamos viendo, derechos de sufragio, elecciones libres e imparciales, sufragio inclusivo, derecho a ocupar clausura, libertad de expresión. Y aquí me voy a quedar en el punto 6, variedad de fuentes de información, la autonomía asociativa, entre otros, ¿no? También Bobbio, como lo mencioné, votar según la propia opinión formada lo más libremente posible. Y esto se relaciona con variedad de fuentes de información. Y este ratito explicaré a qué se refiere este tipo de cosas. Habermas, ustedes saben, tiene teoría de la comunicación, ¿no? Tomo 1 y 2. Pero aquí me refiero de donde saqué estos. Hay un librito editorial Trota de Habermas, donde dice tiempos de transición. O bien, en facticidad y validez, también ahí observa estos aspectos. ¿Sí? Y ahí lo dicen, procedimental o mínimo, la participación política, ¿sí? La regla de la mayoría y los derechos de comunicación con ello, selección entre programas diversos, ¿sí? Y diferentes, es decir, propuestas distintas, ¿sí? Al respecto, podemos ver, señores, tanto dentro de la teoría de las ciencias de la comunicación y la democracia que hay
que las fuentes de información son de suma importancia para la vida democrática de cualquier país. Consiste en proporcionar al ciudadano con respecto del gobierno, de los asuntos públicos, e interviene en la formación de actitudes. Por eso, también los de las ciencias de la comunicación se va a educar y va a formar la opinión de la ciudadanía. Sí, sí influyen, y muchísimo. ¿Sí? Para que tomen decisiones sobre quién. Y uno de los autores que a mí me gusta al respecto es Sartori. Les recomiendo el libro de La Sociedad Teledirigida, el Homo Videns, pequeño libro de editorial Taurus a mediados de los 90, el señor. ¿Sí? Porque él menciona ahí que el gobierno es el gobierno de la opinión pública, fundado en la opinión. Y esta opinión la van a obtener o es orientada por los medios de comunicación en específico. ¿Sí? Para que el ciudadano pueda discernir y formar su opinión lo más objetivamente, y debe haber varias. ¿Sí? Y esto no se refiere a cantidad de spots, cantidad de anuncios, no. Se refiere también a varias fuentes de información. Y ahorita me refiero a eso. Él dice que sin este ingrediente, ¿sí? La opinión está manipulada, puesto que solo obtiene una versión o una perspectiva de la realidad que se le presenta en medios, ¿eh? Y sobre todo ahora que todos somos muy digitales, en esta era digital, pues lo que se nos presenta es lo que hay y según es lo que existe, ¿no? Lo que no pasa en los medios, y así se decía desde antes, lo que no aparece en la televisión, lo que no podemos ver, entonces no existe. Híjoles, cuidado, ¿no? Muchísimas más cosas que no aparecen en la televisión y los medios, nada. Sin embargo, existen y también son importantes, ¿sí? ¿Qué hay al respecto? ¿Dónde vamos a ubicar ahora sí? Ya que tenemos estas dos perspectivas, ahora rastreemos, ¿sí? Rastreemos cuáles son los orígenes, ¿sí? Fíjense, vamos a identificar tres en específico, tres ejemplos. La irrupción de la televisión en la política inició en 1952 en Estados Unidos, ¿sí? Y empezó incluso en el radio, porque pues el radio es desde muchísimo antes, ¿no? Pero por el caso de la televisión, fíjense, Roosevelt y Landon, ¿sí? Habían aparecido haciendo campaña en televisión. Fíjense desde qué época, 52. 1936 también. Desde el 36, finales de los 30, pegado a los 40. En donde también ahí en la campaña presidencial de Harry Truman, el 48, grabó el primer spot pidiendo el voto. Fíjense, ya como spot. Una cosa es hacer campaña, aparecer, los pasan en la televisión y demás. Pero ya grabar como spots fue en 48. Ahí está. ¿Qué sucedió en otras latitudes? En Europa, en Inglaterra, por ejemplo, acordaron, tanto los partidos mayoritarios o preponderantes de ese país, mantenerse alejados de la televisión. Otros ejemplos para que veamos cómo fue tan importante. Francia, en la Quinta República. Todos conocemos a Charles de Gaulle, ¿no? En general, ¿sí? Que él creyó que con su carisma y con sus elementos y el arrastre que él tenía, ganaría las elecciones. Oh, sorpresa. Y no utilizó la televisión, se confió. Algo parecido unos, ¿qué serán? 50, 60 años después, vamos de recordar quienes tenemos idea, ahí tenemos. Fíjense, tan importante fue esto, jóvenes, pues son ahorita muy jóvenes, se llegó a decir que en quien no aparecía en la televisión no ganaba las elecciones, punto, no existe. Así de sencillo, ¿no? La primera ya es de dos rondas electorales. En la primera, si no obtienes la mayoría absoluta, sí, 50% más uno de las elecciones o una diferenciada, habrá una segunda vuelta y pasan los dos más votados pasan a una segunda vuelta. Pues en la primera, Charles de Gaulle, por confiado, no ganó y dijo, no, yo no voy a estar en la televisión. Perfecto. Se confió, ¿qué cree? No pasó, no ganó las elecciones en la primera ronda. Por eso hubo una segunda y ahí sí tuvo que acudir a la televisión. Más para que vean cómo se tuvo que ver. Desde ahí, señores, ahí está la televisión como un arma para asegurarse batallas político-electorales. Medios. Ahí empezó. ¿Sí? Es un poderoso instrumento de control,
¿no? De la opinión pública y de las actitudes del público. Ahí hay dos, ¿sí? Ahí están los orígenes. ¿Qué sucedió muchísimo después en estos ejemplos? Me estoy brincando mucho, pero por ejemplos, recordaremos los que tenemos cierta edad, la primera vez que se transmitió un debate en televisión, ¿no? Famosísimo en las elecciones presidenciales de 94, don Diego Fernando, el señor ahí, bastante con mucho poder, ¿no? Bravío, etcétera, etcétera. De ahí, a partir de ahí el ingreso de los partidos para México, creció de manera importante. Tanto creció, señores, y aquí me voy a tener un poquito para explicar, tanto creció este asunto que se convirtió en un problema. ¿Por qué? Porque el acceso de los partidos, la política, candidatos y demás, hacia los medios de comunicación, que nada más teníamos para aquel entonces 2 cadenas de televisión, ¿sí? Acaparaban sí, más del 90% de, de la comunicación. ¿Cuáles? Todos sabemos, ¿no? Lo que se transformó de Imevisión, que era estatal, y se transformó en TV Azteca, lo que conocemos como Televisión Azteca. Y bueno, y pues Televisa siempre. En esas dos grandes, y actualmente son las que concentran la mayor parte de la audiencia, ¿sí? Por eso estamos muy reducidos ahí. Pero bueno, tanto era la afluencia de la política y los partidos en los medios que se iban raudales de dinero público a las arcas de estas empresas. Provocaba inequidad, desigual, muchísimas cosas, porque quien tuviera más dinero pagaba más spots, ¿no? Entre muchísimas. Eso se dio así, podemos decirlo, a partir del 97, las del 2000, no se diga todas las demás, ahí fue muchísimo. Tanto así que para el 2007-2008 hubo una reforma importantísima en nuestro país, constitucional y legal, me refiero, se modificó la constitución y además toda la legislación. ¿Sí? Y se prohibió, ahí le pongo restringir, se prohibió el acceso a los medios de comunicación por parte de partidos y candidatos, cualquier otro actor político, de forma directa, ¿sí? A las empresas, a la televisión, a los medios. Ahora lo va a concentrar y lo sigue concentrando el INE. Ahora INE, en su momento era IFE. Ya no van a ser. Eso provocó muchísimas reflexiones. ¿Qué hicieron, por ejemplo, el Partido Verde en la Cámara de Diputados cuando eso fue? Es que es haciendo artificios jurídicos y aprovechando, desde luego, los resquicios o lagunas que tuviera la legislación, ¿sí? Dice, no, nosotros no somos ni partido, ni nada, somos una fracción parlamentaria que estamos rindiendo cuentas, ¿no? A la ciudadanía de lo que hacemos. Si muchos recuerdan, los que tenemos, el Partido Verde con vales de medicinas y demás, burlando la legislación. En fin, y así hay muchísimos aspectos, ¿no? Muchos recordarán estos spots de pena de muerte, ¿no? Por ese mismo partido. Pena de muerte por X razón. Señores, por favor, la pena de muerte en este país no se puede. No sea difícil, tenemos compromisos internacionales, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Entre muchos donde la vida prevalece y nos comprometemos en nuestra legislación interna a reformarla o no, regresión, ¿no? Ahí está, y sin embargo los proponen. Vean más la importancia que hay. Después de esta restricción, me dio la tarea de averiguar, observen ustedes esta tabla, de averiguar cómo estaba el acceso a los medios de comunicación en América Latina. Y lo divido en 3, abierto, mixto, limitado y cerrado. ¿Qué vamos a entender? Mira, abierto, no hay límites al acceso a la televisión en tiempos de elecciones. Cerrado, restringido, donde no hay posibilidad de acceder a los tiempos, ¿sí? Para partidos y candidatos por sí mismo, solo a través de la autoridad electoral. El caso de México. Y el mixto limitado, donde existe la posibilidad de tener acceso a la televisión, sin embargo hay límites y restricciones específicos en tiempo de acceso. Puede comprar directamente, pero solamente 10 minutos, 15 y demás. El resto lo tiene usted que hacer con la autoridad respectiva. Eso entendemos por abierto, cerrado y mixto. Vean, Argentina, la gran mayoría de los países es mixto limitado.
México no había, a partir del 2007-2008, no había ni siquiera legislación, ni siquiera te decía abierto ni nada. No. Los que se conservan eso solo es El Salvador, Panamá y República Dominicana. A partir de esa reforma, solamente observen 3 países: Brasil, Chile y México. Aspecto, ahí está. Todos los países, al revisar su legislación, es un poquito de trabajo ahí para revisarlo, y vean, así está en este país. Restricciones se conserva hasta. Incluso la reforma, quienes, si recuerdan, fíjense toda la manipulación que puede haber al respecto. Fíjense. Alguien, si recuerda, daban mucha promoción, propaganda a los países, a los partidos de fútbol, perdón, ¿sí? Y de repente, aparte, la interrumpían en la programación del fútbol y decían, esto es por la nueva reforma y la ley. Eso provocaba en el espectador mucho encono. Fíjense cómo los medios, porque es rápido identificarlo, pues se les cortó el ingreso, y era un ingreso importantísimo. Estás atentando contra sus intereses, sobre todo económicos y demás. Y así lo hacían en programas importantes o por un programa, una película, lo que sea, donde tuviera mayor audiencia, y como ellos sabían en qué momento, porque podían medir lo que le llaman rating, los telespectadores, en ese momento justo lo cortaban y aparecía una cortinilla, decía, esto es por la reforma y en cumplimiento, tal, le interrumpimos, le ofrecemos una disculpa. Ahora aviéntese los spots. Y pues obviamente, para que vean cómo se manipula. Ahí estaba. Quienes tenemos un poco de edad, podemos recordar este tipo de artimañas que hicieron en ese momento. Nada más para que vean lo importante y sobre todo la influencia que tiene la televisión en específico sobre este aspecto. Nada más para que vean, ¿sí? Regreso, miren, aquí hay unos datos que se los voy a dejar, los medios por los cuales se informan los mexicanos. En 2006, miren, televisión 61, radio, revistas, periódicos y los comentarios. Me voy a quedar en la siguiente. Miren, 2020, televisión bajó del 60 y tantos al 40, 44. ¿Pero a dónde se fue? No crean que se fue a revistas ni periódicos, no. Observen dónde se fue. A redes sociales. Ahí están para que vean. Ahora los jóvenes, todos lo están midiendo, los de los partidos políticos, ahora le están invirtiendo, si ya no es en televisión porque el tiempo no lo da el INE, lo controla, son 47 minutos, algo así, y en tiempos así. ¿Sí me explico? Y además lo hace la autoridad electoral, porque son tiempos del Estado. Ahí ya no hay dinero, ahí ya no hay esto. Bueno, tenemos dinero para medios. Fíjense dónde se está invirtiendo, es fácil identificar. Y además, si podemos identificar el tipo de influencia que tienen, ¿no? Pues ya sabemos a dónde ir para tomar decisiones. ¿Qué enfoques? Fíjense, estas son las del latirobanómetro, la más reciente del 2020. Fíjense en esta tesitura. Aquí abajo tenemos 2018, de 2010 a 2018. Fíjense cómo ha crecido, ¿sí? WhatsApp y Facebook se llevan la mayor cantidad. Los que han crecido en redes sociales. Aquí están arriba. En tercero está YouTube. Ustedes pregunten a los jóvenes, también coincide, ¿sí? ¿Cuáles son las principales fuentes de su información por los cuales navegan? En esas 3 grandes redes sociales se van a encontrar. Miren, aquí están, en estas 3. A partir de aquí, hacia arriba. Nosotros bajan mucho en América Latina y fíjense, México, 58%. Eso es en general. ¿Qué tipo de uso de redes sociales? Para ir cerrando este asunto. Uso de redes sociales. Observen, aquí coincide. WhatsApp, Facebook y YouTube son congruentes. Donde hay que invertirle, quienes vayan a parar los partidos políticos, quienes estén ahí, pues señores, ahí está una idea. Fíjense, en América Latina para el 2018. Ahora observen, ¿sí? Coincide por el tipo de red social. Fíjense, Facebook siempre aparece en primero porque es lo que más domina en América Latina, en general. En México el 58. Perdón. ¿Sí? YouTube 39.
Y WhatsApp igual sube hasta 60. ¿Ya vieron? Para México. Los demás bajan mucho. Mira, Instagram, Tumblr, LinkedIn, dos, pues eso ni le inviertas ni nada para que vean. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido en 10 años? En 10 años ha crecido la influencia de las redes sociales y se las ha quitado a la televisión principalmente. Yo no dudaría que en los próximos 10, que así como creció casi al doble, el triple, ya estemos en el 20, no crece hasta el 40 y le ande quitando ahí a la televisión a la par, ¿no? Además, también la televisión está empezando a migrar hacia los medios. Ese es lo grande que se provocó al respecto. Y fíjense, aquí usuarios de Internet por tipo de uso, ¿cómo lo usan? Para comunicarse, y ya vimos que se concentra en 3 redes sociales. Fíjense, en esas 3 redes sociales, ¿para qué lo ocupan? Para comunicarse, para obtener información, observen, y contenidos audiovisuales. Estas 3. Entretenimiento, redes sociales, para apoyar la educación y la capacitación, ya bajó hasta el 50. Periódicos y revistas para descargar un software, para interactuar con el gobierno. Miren. Pero la interacción aquí es mínima, observen, y eso es una crítica que tenemos. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos para allá. Operaciones bancarias en línea, etcétera, ahí es muy poquitos. ¿Ya vieron? ¿Dónde nos concentramos? Los chavos por dónde se comunican. Sobre todo son los jóvenes los que se comunican. ¿Por qué? Para obtener información, para tomar decisiones de acuerdo con la teoría, tanto de las ciencias de la comunicación como la democracia, ¿cierto? Aquí están, tanto audiovisuales, ¿sí? Como de comunicación. Aquí están. Aquí se concentran, si ustedes observan. ¿Sí? Aquí arriba. Aquí. En esta zona. En fin. Por ahí es este asunto. No sé en cuál se esté viendo ahora. ¿Sí? ¿Cuáles son en esta tesitura? ¿Cuáles son? ¿Qué nos dicen y qué es lo negativo que hay al respecto? Denver, Trejo del Arbre, entre muchos otros, que dijeron al respecto. ¿Sí? Que lo mismo que Robert Denton, lo mismo que Dennis McQuaid y muchos otros, que la espotización o pasar la política en los medios, en la televisión, socava el debate, socava la reflexión y la información. Hay un detrimento importante y coincide con Sartori y muchos otros. ¿Por qué? Hay varias explicaciones, voy a mencionar 2. Una, nos convertimos en solamente receptores pasivos. No tenemos la oportunidad de debatir, confrontar ideas, ¿sí me explico? Enriquecer y demás. Solamente nos dan una información, ¿sí? Y con eso es suficiente. Somos pasivos al respecto. ¿Cuáles son las características de los spots? Fíjense bien. 30 segundos, ¿no? En los cuales te dan una idea y demás. No interactúas. Sencillo. ¿Cómo podemos identificar para aquellos que vean todos los spots y los clasifiquemos? Yo les tengo más o menos unas cuatro tipos de clasificación. Identifiquen spots por partido, por candidato, por coalición. Si le pusieron atención a estas campañas, así había spots. Este es por la coalición. Este es por el candidato. Este es por el partido. Ahí está 3. Otra, la 4, para identificar descalificación. Y ahí nos vamos a encontrar con la mayor concentración de los spots y la comunicación. ¿Precisamente para qué? No sé si se esté viendo o me veo yo en la pantalla completa o algo. Pero bueno. ¿Ya se ve? ¿Así? No. ¿Sí?
Sí, profesor o profesora Nicolasa, se ve perfectamente bien. Te ves tú, pero no se ve. ¿Estás compartiendo pantalla? No, la pantalla no, nada más yo. Ah, perfecto, sí. ¿Sí? Perfecto. Ah, ok. Ujú. Fíjense bien, la exposición merma, socava el debate, la interacción y que nosotros podamos decir dudas y demás. No solamente somos receptores pasivos de este aspecto, ¿sí? Además, solamente se nos presenta una parte de la realidad, como ya vieron los clásicos. Y con esa van manipulando la idea, ¿sí? Y ahora solamente en televisión, sino también. Revisen también, además es el cuarto, los spots de campaña negativa o de descalificación, ¿sí? Otra que le dicen los de odio. Habría que ver cuál es el concepto para diferenciar entre descalificación y de odio. Ahí habría que revisar muy bien el concepto para diferenciarlo. ¿Sí me explico? Para quien quiera hacer análisis y pueda decir, a ver, espérame, este partido, este candidato o esta plataforma de tales dos partidos se dedica al odio. ¿Sí me explico? El otro, espérame, no cae en el odio, pero cae en solo la descalificación. Ahí tengan mucho cuidado porque eso es muy actual en esa metodología. Tengan el concepto muy, muy claro, por favor. Y el último, la última clasificación que les propongo, y esto sí es más, lo más actual, lo más nuevo, es esta 5, la última es la propuesta positiva. ¿Y en qué consiste? ¿Sí me explico? No estoy hablando mal de nadie, no estoy hablando, no estoy descalificando, no estoy haciendo este discurso de odio, estoy proponiendo. ¿Cuántos spots verdaderamente te proponen en el sentido positivo? Esto, que sea muy concreto y preciso. Y ahí hay que identificar para esto cualitativamente dos cosas. ¿Qué? Y el cómo. Y en 30 segundos, ¿dónde se va a poder eso, mis estimados colegas, compañeros? Es muy difícil si lo vemos en 30 segundos. ¿Sí? Con esas características yo propondría esa, cómo ver toda la campaña de mediatización, ¿sí? Al respecto. Y por último, me quedaría con este asunto, estos datos que les voy a pasar. Fíjense la cantidad de acuerdo con el INEGE, incluso el INE, fíjense, para 2018, 22 millones, casi 22 millones y medio de spots para la campaña. Para el 2021, 19.18 millones de spots divididos, ahora sí los están midiendo incluso hasta por segundo, en la siguiente. 330,000 anuncios, duración 30 segundos. Fíjense. Y eso fue en 60 días, ¿eh? Por hora, 18,333 promocionales. Por hora, ¿eh? Fíjense, la cantidad de spots, cómo aumenta. ¿Cuántos spots hay que hacer de distintos y con estas clasificaciones y contabilizarlos? De esos 18 millones, por ejemplo, 19.8 millones, ¿cuántos fueron por alianzas? ¿Cuántos por candidato? ¿Cuántos por partido? ¿Sí me explico? Las diferentes, esta propuesta. Y ya después vemos, los clasificamos si fueron negativa, de descalificación, ¿no? Positivas y de propuestas. Ay, ¿cuántos? Y ya verán que la gran mayoría son de campañas descalificativas, para descalificar. ¿Cuántos rayan en el odio incluso? Uno, ya sea en televisión, regularmente son los mismos los que se pasan en televisión como los que pasan o son muy parecidos, coinciden en mucho. Esos son los datos duros al respecto de lo que hay en esto. Y para ir concluyendo, cuando se dice diversos medios para informarte, los alemanes principalmente, identificada Trejo del Arbo y muchos otros, cuando se tienen dos, tres cadenas de televisión, dos o tres, que acaparan la mayor cantidad de audiencia, no se puede considerar que esa democracia tiene variedad de fuentes de información, porque solamente se reduce a dos o tres. Debe poner. Fíjense que a partir del 2012, a partir de la del 2008 y se empezó a implementar en 2012, empezaron a aparecer nuevas cadenas, ¿no? Canal 6, ¿no? 40, etcétera. Pero, pues, ¿cuánta audiencia tienen?
la sigue acaparando ¿quién? Siguen acaparando las dos grandes que tenemos. Por eso seguimos teniendo un déficit. ¿Lo vamos mejorando? Sí. ¿Se ha diversificado? ¿Se ha pluralizado? También. Pero la gran mayoría de las, de la comunicación se acapara y se concentra en dos o tres. Ahí está. Y la cantidad de millones de spots para que vean. ¿Y a quiénes? Lo acabamos de ver, se van a Facebook, WhatsApp, YouTube. ¿Donde qué? Donde conversen la juventud a informarse de política. La calidad de esa información que le ayude verdaderamente a tomar decisiones, a mí me parece que es muy pobre. No propicia el debate, no propicia la lluvia de ideas. Sí, podemos estar de acuerdo, no en muchas cosas, y eso es lo bueno de la democracia. Y decía Voltaire, podemos tener puntos de vista similares, estar de acuerdo, podemos tener puntos de vista distantes y distintos, e incluso encontrados, pero hay que decirlos. Bauman recientemente falleció, decía que las sociedades crecen y progresan en la pluralidad, cuando todos piensan distinto y lo pueden manifestar y demás. Hoy también ese aspecto también se ve mermado, ¿no? Sí. Espero que esto les ayude, es cómo utilizar estos dos enfoques teóricos, ¿sí? Cómo irlos aterrizando en donde la influencia que tienen y demás, ¿sí? Con esto estaría yo cerrando en estos 45 minutos que tomamos para ir, y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aspecto. Si no la tengo la respuesta, seguro me la llevo para investigar, para ayudar, ¿no? Espero esto sea hasta el respecto y ahorita podemos seguir debatiendo. Estas son las ideas principales que les traigo para que aquella persona que le interese ver estos aspectos, al menos se ayude de dos. Nos ponemos los cristales de la teoría de democracia, los cristales de tal, porque para eso nos ayudan. Ponerlos los cristales para observar la realidad, a las cuales nos estamos formando. Muchas gracias. Quedo atento. Muchas gracias, doctor Raúl. Una conferencia muy interesante porque de manera muy sintética retomas muchos elementos y toda una serie de planteamientos que comprendes precisamente desde la cuestión de cómo se inicia la relación de la televisión con las elecciones, con la política, pasando por supuesto por el desarrollo de las redes sociales, la visión de la ciencia de la comunicación, la visión de las ciencias sociales, del derecho, el tipo de utilización que se hace de estos medios en campañas electorales y por supuesto la emergencia tan importante de las redes sociales que planteas con los datos duros, no logra sustituir a la televisión, pero cada vez más le quita una rebanada del pastel como claramente se veía en esa gráfica de pastel que presentaste. Y esto abre pues toda una serie de interrogantes, no solamente de tipo, digamos, reflexiva, teórica, sino por supuesto de tipo práctica. ¿Qué tipo de ciudadanos somos y qué tipo de partidos políticos y de arena electoral tenemos presente tanto en México como en el mundo y sobre todo qué papel juegan los medios? Me parece que abre muchas reflexiones y muchos puntos de discusión. Yo llamaría a las personas que están conectadas a que vayan levantando la mano para participar o que escriban sus preguntas si así lo quieren en el chat que tenemos. Me permitiría en primer lugar hacer una pregunta que esbozó Amir García ya desde temprana la conferencia y que me parece todavía pertinente. Dice Amir García, la aparición de la televisión modificaría la política en el sentido de que todos quieren ser del centro. ¿Cómo se explicaría en esto el contexto, el asunto de Vox en el Senado? Nada más aquí aclarar que cuando habla del centro, supongo que se refiere al arco iris, al espectro de posiciones tanto de derecha como de izquierda dentro de la democracia formal. Y la pregunta es sobre Vox, tan discutido y tan polémico en el Senado actualmente.
Si se refiere al centro del espectro político, como bien dice, es natural que, y hemos sabido y se ha documentado, los extremos, los discursos de extremos, por ejemplo, en Europa, sí han funcionado, ¿eh? Pero no en América Latina. Observen, las posturas, ya sea de izquierda o de derecha, en extremos, por sí solas, no han llegado al poder, han tenido que hacer alianzas con centros derechas, centros más o menos un poquito más extremos, pero hacen alianzas. Por sí solas, las extremas no llegan, ¿sí? ¿Qué hay que parecer? ¿Qué imagen le tienes que dar? ¿Qué discurso le tienes que dar? Al que solamente se entera, te digo, es puro receptor, somos puros receptores. Ya se lo identificaba McLuhan, como lo dije, desde aquellos tiempos. Hay que parecer de centro para que parezcas que conciliador, no de extremo y demás. ¿Para qué? Para que obtengas votos. Si nos vamos con un discurso ideológico de extrema en América Latina, en México y demás, no obtendrás sí, demasiada fuerza o apoyo en el electorado, en el posible electorado. Obtendrás electorado, pero ¿te alcanza? O sea, ¿qué tanto ese discurso te ayuda a alcanzar? También está medido. Dice, a ver, si mostramos una campaña agresiva de esto y demás, nos alcanza, sí vas a obtener adeptos, sí, pero esos votantes, esos adeptos, ¿serán suficientes para obtener el poder, la victoria electoral? ¿Qué tanto? ¿Hasta dónde? Por eso es, como tú bien dices, quieren parecer del centro, no de izquierda, si es eso, ¿no? Por ahí. En Europa, fíjense, hay un libro de Pipa Norris, donde se dice la derecha y la extrema derecha en el mercado electoral, editorial ACAL. Y ahí documenta esta autora cómo los discursos de discriminación, los discursos de derecha, los xenofóbicos y demás, han logrado batallas electorales en la Europa. Incluso hasta candidatos fíjense, en sociedades avanzadas como las de los nórdicos, no sé si Noruega, Noruega, no, Holanda, donde decía, vamos a cerrar mezquitas. Ese tipo de discurso donde la tolerancia religiosa, ¿sí me explico? ¿Y qué creen? Les funcionó y llegaron. Hay muchos ejemplos. Ahí está Ross Perot, ¿no? La Francia, ¿no? Entre muchos otros, ¿no? Su hija y demás con estos discursos y obtuvieron en su momento una votación importante, ¿eh? Y presencia en los distintos espacios. Por eso es importante dónde y cómo medirle. Obviamente somos sociedades muy distintas, ¿sí? Aquí esto me parecería que es el ser del centro, ¿no? En el Vox, en el Senado, eso pretenden, porque hay discursos allá, el clima también con esto de los momentos ideológicos del momento, se presentan con mucha frecuencia, sobre todo Vox, ahí en España. Espero haber contestado con esto. Bien, muchas gracias. ¿Quiere participar Alejandra García? Adelante, por favor, Alejandra. Sí, buenas tardes. Bueno, a mí me surgió una duda de cómo se podría mejorar la interacción comunicativa y el debate con los partidos políticos a través de los medios de comunicación en las próximas elecciones de México, además de cómo se pueden verificar la información a través de esta propuesta positiva y cuestionarnos qué hay detrás de los spots y qué ese proceso cuál es y cómo se lleva a cabo. Gracias. Sí, ahí es una pregunta bastante difícil. No tenemos aquí para poder decir, no, hay que hacerle así. ¿Cómo se podría mejorar? Híjoles, de muchas formas. A lo mejor abrir estos así vía redes, someterte va a ser difícil, es muy difícil que te sometas porque te expones en materia política, lo voy a decir con mucho cuidado, te expones a que alguien esté adentro que boicoteen, se empiece se preste para el insulto, el agravio y no para el debate. Si lo abres a la ciudadanía esto, muchos nos metemos, empiezan a gritar, ¿sí me explico? Eso va a ser muy, muy difícil. Me parece que cambiarlo y abrir espacios como esto, donde se va la reflexión, pues aquí porque estamos, la mayoría de nuestro público, tiene cierta educación, ¿no? Cierta formación académica o instruccional, ¿sí me explico? Y además lo dije de dos formas, la decencia de estar escuchando, de hacer las preguntas, esperar el turno. Imagínate esto abierto, ¿no? Las masas. Me parece que ahí es muy difícil. Pero lo que sí es
en un cónclave, teniendo en cuenta este tipo de cosas, pues qué tipo de imagen y de información quieres llegar, a qué estrato de la sociedad, por edad, si me explico, va dirigido lo que pretendas. Y algo muy, muy importante que dices, cómo verificar la información. Me parece que ahí habría que exigir, ya incluso por ley, que además de las plataformas que se presentan tanto al INE y demás, verificarlas. El ciudadano, y lo decía Marcel Malujan, tiene que, incluso Don, el agente completo, el ciudadano completo, el que si le interesan los asuntos públicos, ¿sí? Y la política, el asunto de lo político y la política, ahorita explico si quieren cuál es la diferencia, es informarnos. Me parece que hay que es informarnos, estar informado. ¿Dónde? Pues están las plataformas, coinciden los mensajes con las plataformas, las propuestas y demás, y empezar ahí a diferenciar, ¿sí? Me parece que esa podría ser una vía, ¿no? ¿Cuántos lo podemos hacer? ¿Cuántos tendrían el tiempo? ¿Sí me explico? Poder decir, no, te equivocaste y demás, me parece que seguiremos, eso va a ser muy difícil y seguiremos siendo solo receptores, lamentablemente, mi estimada Alejandra. Eso es lo que veo, ojalá y cambie, ¿no? Pero bueno, por ahí. Gracias. Marisol Salvador pregunta a través del chat. Las redes sociales, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, son un medio que permite que las audiencias tengan la posibilidad de ser emisores y receptores de mensajes. Partiendo de esto, ¿las redes sociales son una herramienta o un mecanismo de los partidos políticos? Lo que sí son una herramienta, es un instrumento que ha estado empezando a emparejarse como un instrumento de la democracia, como un instrumento de la política y las elecciones. Sí, eso sí es un instrumento. Algo que mencionas que es, podemos interactuar, podemos ser también emisores. ¿Crees que podamos ser emisores y sobre todo poder influir? ¿O qué tanto? Si ustedes abren un hilo de Twitter, que son los que regularmente se ven, alguien me pone un anuncio, por eso tal candidato y demás, y se descuelgan ahí todas las cuestiones y posturas, les contestan, cualquier cantidad de personas contestan ahí, ¿no? Pero en realidad eso es lo que obtenemos de mensajes, toda la información para debatir regularmente ya no se contesta una, dos, tres y se abren hilos de conversaciones de N número de respuestas, pero ¿qué tanto eso sí te sirve para poder ser tu emisor, receptor, poder debatir y reflexionar más allá que te sirva de, de, de insumo para tomar decisiones del asunto de lo público y la política? ¿Qué tanto puede ayudarte? Yo no estoy de acuerdo porque los datos te dicen otra cosa, etcétera, etcétera, aprovechando estos datos. ¿Sí me explico? La realidad es distinta, me parece, y empezamos a debatir ahí en esto. ¿Cuántos leemos todo ese hilo y esa secuencia? ¿Cuántos de ahí podemos seleccionar que es verdaderamente una información fidedigna, comprobable y demás de todos? ¿Y de cuántas personas? En realidad sirve, eso es lo que yo, de manera cualitativa, ¿no? No cuantitativa. Me parece que por ahí sería ¿quién mencionó? Salvador, Marisol, creo, espero que por ahí. Otra pregunta que tiene precisamente Amir García, se refiere también a la televisión. Pregunta, ¿el arribo de la televisión como empresa privada podría explicar la idea tan negativa que se tiene actualmente de los políticos, sobre todo de los diputados que aprueban el presupuesto? A ver, dice, el arribo de la televisión como empresas privadas, ¿explicaré la negativa? Que se Bueno, sí, tiene ajá. de los políticos. Esto es, la televisión ha jugado un papel tan negativo que, o ha generado una imagen negativa de los políticos, sobre todo de los que toman las decisiones sobre el dinero.
Bueno, En el caso de México, pues son los sí, diputados, la sí, Cámara claro. la Cámara Baja. Y los que hacen las reformas y los que le destinan el dinero y el presupuesto, ¿no? Sí, me parece que ahí sí contribuye bastante, lo mencionábamos hace rato, cuando hicieron la reforma de 2007-2008, donde ya no les cortaron el ingreso del presupuesto a esas empresas, pues hicieron esto, ¿no? Hasta que volvieron a hacer otra reforma ya legal para evitar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque provoca que tengas una imagen que negativa en general de los diputados, que son los que hicieron la reforma, de los políticos que están ahí, ¿no? Ahí sí el arribo de esa televisión. Sí, fíjense, y aquí explicaré lo que es la política y lo político. Lo político se refiere al asunto del interés público, del interés general, del bien común. La política es la arena de la discusión, de la negociación, de la deliberación, del debate. Eso es la política. Lo político, obviamente la política está para debatir los asuntos donde se convergen todos los intereses de grupo particular, de todo tipo. Para eso es la política, la negociación. ¿Sobre qué asuntos? Sobre los asuntos de lo político, del interés general, del bien común, ¿se me explico? Seguridad, pobreza, todos esos temas. Para eso sirve. Ahora, las empresas dirán, fíjense, y esto me lleva a decir lo que decía hace rato, de entretenimiento. El dueño de TV, bueno, los accionistas de TV Azteca, en este dice, ¿la televisión para educar? No, discúlpenme. Palabras más, palabras menos, y eso todavía está en YouTube. Nosotros estamos para entretener al público. Para educar está la escuela, la familia, muchas cosas. Nosotros estamos para entretener. Lo que nosotros queremos es que la gente nos vea, se divierte y se entretenga. Para eso estamos. Palabras más, palabras menos, para que vean nada más la concepción que hay. ¿Qué hacemos si en la política me deja dinero como empresa? Me cortan, estás pegando a mis intereses. Voy a tomar posturas, por ejemplo, y ahí los vimos, seguro las hay. Seguro contribuyen, sí, ahí están todas las teorías clásicas y los de ahora. Salomé Berrocal más tienen uno desde el 2012, por ahí así, 9, perdón. Un libro donde Rospir y demás, los españoles, ven este asunto y lo analizan al respecto y sí manipulan, sí manipulan, sí. Obviamente, si la mayoría de la información jóvenes, ¿de dónde obtienen la mayoría de su información? De la televisión, de las redes, y cuáles de esas 3 redes, ya vimos que son las 3. Si muestras esa información, así, porque la tienes. Ahora, te dedicas a corroborarla, te dedicas a verificar en las plataformas, en los documentos, ¿sí me explico? Allá que habría que ver, ¿no? Por eso sí hay un aspecto muy, muy negativo. Por eso ustedes verán que en el Colegio de México para estas elecciones hizo un estudio y los dividía en spots de odio y demás. Ahí habría que ver cuál es el concepto que presentan o la descalificación para no caer en esos extremos. Ahí esa diferencia puede ser muy sutil y habría que tener cuidado. ¿Sí? Por eso lo decía hace rato. Una cosa es la descalificación y otra cosa es el odio. Pero ¿cuál va a ser el concepto? ¿Para qué? ¿Para qué? No, pura descalificación. Estos spots que decían, sí, dijeron que iban a barrer con todo. Sí, barrieron con los apoyos. ¿Qué te muestra eso? Una descalificación. También hay muchos de estas redes sociales, TikToks y demás, que son 10, 15, 20 segundos, descalificación. En 20, 30 segundos, ¿qué tanta información puedes obtener que te ayude a tomar decisiones de los asuntos públicos? Ahí me parece, es de calidad que hay. Decía alguien hace rato, me sirve estas cuestiones positivas, pues identificamos las positivas en el qué y los cómo, ¿no? No hay información, bueno, pues esa es la política que tenemos, lo decía el profesor, de los políticos y la política de los que tenemos, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Por ahí. En fin. Gracias. No tengo acceso a YouTube. No sé si hay alguna pregunta en YouTube, si alguien quisiera hacer el favor de leerla, en caso de que haya. Si no hay, a mí me gustaría hacer una pregunta, Raúl, si me permites. Es una pregunta a quemarropa. Es sabido que actualmente el gobierno federal de la Cuarta Transformación, y específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador,
ha tenido un fuerte distanciamiento con muchos de los medios de comunicación tradicionales, sobre todo con los impresos y sobre todo con una de las cadenas televisivas y la otra que tú has mencionado también, parece ser que hay una relación no tan alejada. Esto lo ven algunos analistas políticos, más allá de la idea o del planteamiento ideológico, lo ven muchos analistas políticos como un error, puesto que saldrá de ahí una confrontación que no le beneficia a aquel que se pelea con los medios, puesto que se inician amplias campañas que pueden ser no solamente de desprestigio y negativas, sino incluso pueden ser y llegar a ser de odio. Sin embargo, pareciera ser que el gobierno federal y su área de comunicación social han decidido seguir con esa misma línea política de deshacerse literalmente de aquellos contratos o convenios que se tenían con algún tipo de comunicadores y periodistas, así como de académicos, a pesar de que esto pudiese generar una muy mala opinión pública. Esta pregunta viene al caso porque según los datos que nos das, pues los medios de comunicación, específicamente los tradicionales, juegan un papel muy importante en la conformación de la De la opinión opinión. pública y eso, como has dicho muy acertadamente, pues se convierte en votos o no. ¿Tú crees, y por eso digo que es a quemarropa, qué opinas sobre esta posible confrontación, pero sobre todo, cuál es el futuro que ves al respecto? Tú que has tenido experiencia en el sector público, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sobre todo, ¿pensarías que hay que rectificar o en términos pragmáticos de política electoral o hay que A ver, seguir con la misma línea? Perdón la profesor. pregunta. No, sí, sí. Este, además de bastante difícil, la pregunta tampoco es muy sencilla, sobre todo porque nos, nos menciona si tomar una postura. Esto regularmente siempre tratamos de evadirlo. Sin embargo, trataré de ser lo más ecuánime al respecto. Sí es peligroso, siempre es peligroso tener acercamientos con los acercamientos o llevar una relación de acercamiento con uno o con otro. Siempre vas a quedar mal, con uno o con otro. Depende con quién te acerques. Me parece que ahí, si están calculando que les alcance la comunicación con esa empresa, como usted dice, hay que estarle apostando. A mí me parece que habría que rectificar y empezar a tener un equilibrio, ¿no? Un temple ahí. ¿Por qué? Porque si usted dice, no solamente en la comunicación con, esta, con esta empresa que derivó de Imevisión, que era pública, sino también con las otras empresas que también están vinculadas con esta, como estas pequeñas que tienen como un nombre de griego, ¿no? Como ahí me parece que sí habría que rectificar para ser más equilibrado, repito. Y segundo, si continúo en esa línea, me parece que tienes que calcular si te alcanza o no, como lo dije hace rato, qué tanto te va a alcanzar esa relación para mantenerla y seguir en el poder, porque esa será la intención, es el objetivo, la finalidad, para las próximas elecciones. Los números, como se transforman en las cuestiones electorales, es decir, los escaños y demás, me parece que se mantiene, si ustedes ven los resultados electorales, se mantiene, ¿sí me explico? Se mantiene. La composición de la Cámara está igual. Ahora, ¿le alcanzará para las siguientes? Fíjense, en este asunto, ¿qué nos podría servir, profesor, de pulso para rectificar o continuar? Me parece que sería
los resultados electorales. Y permítanme entonces ver lo siguiente, bueno, ver algunos datos aquí, me voy a voltear un poquito para los siguientes. Vemos que la participación para estas elecciones, que es muy atípica, por cierto, vamos a elecciones. Fue muy atípica porque todo el país, como pocas veces, tuvo elecciones, ya sea para municipios, para Congreso local o gobernador. Gobernaturas 15, casi el 50% del país. ¿Sí? Fíjense, en este 2021, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, 1900 ayuntamientos, 1900, un poquito más de 1920 tantos, por ahí así. Todo el país. Fíjense, de los cuales como resultados electorales de las 15, 11 se las queda el gobierno en turno. Los gobiernos locales también la gran mayoría se los queda. ¿Me explico? ¿Cómo queda en esa tesitura? Sí, aquí los tengo. Y ahora, ¿cómo queda la composición de la Cámara Federal? A diferencia de 2018 y 2021, no hay mucha diferencia. En el 2021, 122 se queda Morena, ¿sí? Más los que haya ido con alianza, como puede ser el PT. No hay mucha diferencia entre la anterior y esta. Fíjense, en el 2018, 191. Sé que metodológicamente no se pueden comparar las elecciones concurrentes con intermedias. Sin embargo, en esta sí me atrevo a hacerlo por las características. Fíjense. Sonó algo. Bueno. Todo el país en elecciones. Los cargos. Pandemia. Una cuestión cualitativa. La participación, si se pensaba que por la pandemia no iba a ser, nos equivocamos. Señores, la participación no bajó tanto. Fíjense, los resultados se mantienen. Pierden muy pocos. Pese a que las campañas en spots y demás, como fueron negativas, dije un ejemplo. Es muy poco el ejemplo, pero hay muchos más. Barrió con las estancias, barrió con esto, barrió con... Pese a todos esos de descalificación o incluso de odio, ¿sí? Se mantuvo. Y algo importante que a lo mejor habría que ver, que nos puede ayudar a rectificar, porque se puede muy bien identificar de dónde salen. La cuestión de los medios, la cuestión de las redes sociales es lo más medido, ¿eh? Se puede saber muy bien. Es muy, muy bien. Ahí les recomiendo, hay un documental ya famoso, ya medio viejillo, que dice nada es privado y el dilema de las redes sociales. Se mide pulso por pulso que hay donde parecer. Pero regreso al asunto. Cómo se mantiene y algo que sí no habíamos notado, la descalificación, el defenestrar o el hacerlo cómico, los cartones, los cartoneros, ¿no? En los periódicos y demás siempre han sido trino, ¿no? Muchísimos al respecto. Eran los periódicos, ahora en las redes y demás. Bueno, pese a todo esto, con todo esto de descalificación, no había visto, salvo mejor corrección que la memoria me falle, me abandone en estos momentos, no se había visto tanta defenestración, de descalificación en cantidad, no me voy a meter a la calidad, en cantidad hacia un presidente. No lo había visto. Pese a todo eso, observen, a la finalidad, por eso mediatizarnos, la política, las elecciones en específico, con qué finalidad estaban en juego, la toma de decisiones, el ingreso y demás. Me sirve con este contexto, profesor, me sirve para seguir manteniéndome en cercanía con este medio, arriesgando que el otro tiene más audiencia, etcétera, y demás. Me parece que tomar estos elementos de mantenernos, cuánta descalificación, nos mantuvimos en el... Son como variables, hay muchísimas más, clientelismo, etcétera. Intervienen muchas más. Pero solo eso, ¿me alcanzaría? Me parece que ahí habría que rectificar, ¿no? Para mí. Sin embargo, ver los datos te mantienes, híjoles. Hay que calcularle a 3 años porque recordemos también que el tiempo siempre va en contra, ¿no? Siempre deslegitima, desgasta la variable tiempo. Ahorita le alcanzó en los datos. Se le van muchos hacia Movimiento Ciudadano, etcétera.
pero habrá que ver qué candidatos, si son de las tribus o no. Ahí influyen otro tipo de variables. Pero la cercanía con los medios y demás, ahí será en términos de ¿nos alcanza? Yo decidiría por ahí, profesor. Muchas gracias, Raúl. Veo que ahorita no hay ninguna otra pregunta o comentario. Si alguien quiere levantar la mano o si quiere chatear. Y yo sí quisiera, más que Miguel Solís nos está pidiendo la palabra y posteriormente yo podría hacer una pequeña reflexión al respecto, reflexión pregunta. Miguel, por favor, si quieres prender tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Gracias. Este, yo tengo dos preguntas en particular. Bueno, la primera es, ¿por qué cree usted que la televisión perdió audiencia frente a las redes sociales? Yo no sé si esté en lo correcto y de manera como que muy simplista podría decir que ha perdido audiencia porque ahora es más fácil acceder al Internet y a las redes sociales, ¿no? Pero, y aparte, los medios tradicionales de la televisión generalmente están, podríamos decirlo que están alineados con el gobierno en turno, ¿no? Entonces, también eso, no sé si eso influye a que a la gente trate de buscar otras alternativas de información. Y la Sí, siguiente sería la cuestión de las fake news que ahora están muy en boga, porque creo que es más difícil que un medio tradicional, ya sea la televisión, difunda una noticia falsa que en redes sociales. Entonces, como ahí la cuestión sería cómo evitar ese tipo de, no sé si se podría decir la confiabilidad entre un medio y otro. No sé si me expliqué. sí, güey. ¿Me Gracias. escuchan? Sí. Gracias. Mira, mi estimado, gracias por la intervención y la pregunta. Fíjate, tú lo dijiste en tu pregunta y la respuesta la hiciste adecuadamente. ¿Cómo incrementó? Fíjate, de acuerdo con el INEGI, aquí que los tengo, en 2007 eran 18.5 millones de usuarios de Internet. Para el 2016, fíjate, 65.5 millones. Y para el 2021, poco más de 70 millones. Ahí están los datos. 70 millones de usuarios de Internet. Fíjate en cuánto tiempo. ¿Sí? Este es un dato que se me había olvidado pasarles. Ahí está una de las respuestas. ¿Por qué ha aumentado el ingreso y el acceso los, como usuarios de Internet? Ahí está una. También los medios tradicionales, como tú le dices, hay una percepción en el imaginario colectivo de la ley que siempre se alinee al gobierno en turno. Esto sí era así, era muy marcado, ahorita es un poquito menos marcado. Sin embargo, Televisa, recordemos, ¿no? Pues cómo surgió Emilio Azcárraga, todos ellos, ¿sí me explico? Lo dijo Emilio Azcárraga en alguna ocasión, yo soy un soldado del PRI, ¿no? Famosísimo, ¿no? Mi estimado profesor Regia, si ustedes los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Recordaremos eso, ¿no? Imagínate ir a la televisora con mayor presencia, sigue estando en el país, ¿no? Imagínate, esas variables pueden explicarse, sí, esas variables te explican. Ahorita ya empieza a romperse eso empieza a romperse. Bueno, no empieza, ya ha estado desgastando esa relación y ahora sí, como se dice, ya era desde hace mucho tiempo, la palabra de la sana distancia no es de ahorita, ¿eh? Ya la podemos rastrear desde hace 40, 50 años, seguro, seguro. Es más, quien la rescató todavía en los 90, mediados de los 90, fue Cedillo. Él así lo decía, no, miren, saben que la sana distancia. Si alguien lo recuerda en las declaraciones, así lo decía, la sana distancia. Entre una y otra tiene que ver con lo que mencionaba el profesor hace rato, ¿no? Por ahí podría ser. Fíjate más por el aumento de 18 a 65 millones
en 9 años. Eso es muchísimo. Y ahora en 3 del 16, 17, 18, 19, 24 años, 6 millones más, 7 millones más. Ahí está una de las explicaciones, ¿no? ¿Y en dónde se concentra? Ya lo vimos, México en 3 grandes redes. Es como acaparar, cómo se concentra, ¿eh? Nada más. Eso de pluralidad y todo, híjoles, habría que tener cuidado. Diversidad y pluralidad habría que tener cuidado. Se concentra en 3 grandes. Las grandes empresas televisoras, que las que tenemos 2, ya lo dije, Televisa, y la derivada de Imevisión, ¿sí? Esta otra son las que concentran la mayor audiencia de este país, ¿no? Tenemos televisión de paga, sí, sí hay. ¿Cuánta? ¿Ya es importante? Sí, también. Pero también se controla por los prestadores de servicios, ¿no? No es tan plural, no es tan amplio, ¿no? Por ahí sería, mi estimado. Me parece que Cintia Osiris tiene la mano levantada. Espero haber respondido, mi estimado Carlos. Efectivamente, Cintia Osiris, si quieres participar, por favor. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es en relación, usted había mencionado que el acceso a los medios, en algún momento se hizo una reforma en 2007, 2008 con relación a la televisión. De alguna manera sería el control, pero no sé, en las últimas elecciones hubo un caso específico que fue en Movimiento Ciudadano con Samuel García y todo lo que estuvo relacionado a la propaganda que venía de su esposa y era en redes sociales. Entonces, en ese sentido, creo que es una problemática, pero mi duda sería cómo se enfrentaría esta problemática mediante, se podría hacer mediante otra reforma ya en redes sociales, un control mayor o algo relacionado. Muchas gracias. Gracias, Osiris, por la pregunta. Bien dice, ¿sabe? La restricción del 2007-2008 fue la prohibición directa a partidos, candidatos o cualquier otro actor político, aunque sea asociaciones, de contratar con privados spots en materia política, en cuestiones de las elecciones, para tratar de influir, así lo mencionaba, influir en el voto. Eso se mantiene, lo sigue teniendo el INE. Donde no se han dejado regular, donde no se han, y lo ha mencionado el INE, su consejo, es en redes sociales. Aún falta ahí la legislación, me parece que habría que ir a hacer una regulación al respecto. Sin embargo, también es tal y como actuamos en este país, la cultura que tenemos, entre otras, también puede ser peligroso. Muchos dicen, vamos a estar regulando todo lo vamos a estar mediando, todo lo vamos a estar. Bueno, Raymond Popper, Ferrayoli, entre muchos otros, menciona que en una democracia nada puede estar fuera de la ley y de la regulación, ¿no? Porque podemos caer justo en el otro extremo. Fíjense, son 2. Tanto estamos sosteniendo, todo hay que regularlo, todo hay que pensarlo, ¿sí me explico? Sujeto a la ley y demás. O bien, en una democracia, nada puede estar sujeto a control. Los límites y demás siempre son necesarios para lograr una convivencia y demás. Hay esas 2 posturas, ¿no? Habría que ver, entonces, cómo hace cada país para actuar en esa tesitura, ¿no? Y recuerden, todo lo que sucede en las redes y los medios, todo está medido, ¿no? De dónde sale, quién, cuántos tiempos, todo está muy bien medido. Ahí me parece que es una buena disyuntiva. Tú dices, ¿habría que regularlo? Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Sí me explico? ¿Qué tanto hay que regular? En eso hay que ponerle, ahora sí, de verdad, hay que ponerle mucho el ojo. Menciona un autor, en tiempos de convulsos, ideológicos, físicos y demás, siempre hay que ponerle ojo al ejercicio del poder y a la regulación. Ahí. O a la relajación, cualquiera de los 2, ¿eh? Señores, como dicen al estilo griego, siempre los extremos nunca son buenos, ni en uno ni otro, nunca. Los temples, pero hay que ver de qué y cómo. Por ahí sería las redes. Vamos, hay que estar una regulación en una democracia, sí, sí coincido con Popper y Ferrayoli y muchos más. Yo soy de esa postura,
¿no? Tengo la visión tanto jurídica como la politológica, el ser y el deber ser, los equilibrios. Pero también todo eso está regulando, pues todo está bien censurado, todo está medido. Si no está en la ley, aquí lo podemos hacer. ¿Cómo nos mediamos? ¿Cómo nos autocensuramos? ¿Cómo nos...? Y así es parte de la cultura, en fin, ¿no? Pero habría que tener mucho cuidado. En tiempos convulsos, habría que poner en el ejercicio del poder tanto el control como la flexibilización o la relajación de este asunto. Ahí hay que poner mucha atención, siempre hay que estar con los ojos, hay que estar muy atentos siempre en estos tiempos, que son muy convulsos ideológicamente, que son muy convulsos en redes tecnológicamente. Siempre hay que tener, quienes estamos interesados en los asuntos públicos, habría que poner atención en esto, para evitar estos extremos. Mucha regulación, menos regulación. Hay mucha atención. Espero haber contestado, mi estimada Alejandra. Muchas gracias, Raúl. Tengo Sí. también la mano levantada de Amir García, por favor. Sí, claro que sí. Claro. Ahorita que nos estaba diciendo de la sana distancia, que inclusive se le acusó a Cedillo de ser el priista, no priista, y que le dio el poder a Fox, como si él hubiera podido hacer algo para que, claro, querían verlo angustiado, querían verlo llorando, y no fue sana distancia. Ahí se terminó muriendo el candidato de aquel entonces. Aquí había dejado una pregunta, pero la reformulo un poco con esto que estás mencionando sobre los tiempos convulsos que vivimos ideológicamente. Yo aquí había puesto en el chat, actualmente en la televisión y los medios y demás medios, en las redes, ¿quién pasa mejor, entre comillas? ¿Quién se entiende más? ¿La idea de liberalismo o la idea de democracia? Porque de repente con el INE, en ese entonces IFE, todo era democracia, ¿no? Todo era democracia, así como hoy todo es misoginia, ahora en ese entonces todo era democracia, independientemente de que hay que leerse algunos tomos y algunos autores para saber qué es, entonces en la televisión todo era democracia. Y en el caso de las redes, bueno, y en los medios tradicionales se empieza a mover ya también la idea de liberalismo. De hecho, hay dos comunicadores muy famosos que presumen de ser liberales, que son varios, pero uno es Sergio Sarmiento y el otro es Leo Zuckerman. ¿Qué idea pasa mejor en estos tiempos convulsos? La democracia está demasiado quemada, también es demasiado ambigua, pero parecería que también en las redes ya también hay varios libertarios, libertarianos, libertarados, y hay de todo tipo. Ese último me gustó. Los libertarados está genial, ¿eh? No se lo voy a copiar. Gracias. Claro que sí. ¿Cuál pasa mejor en tanto en los tradicionales como en las redes? ¿Cuál se entiende más? ¿Cuál es más masticable en tanto en las redes como en la televisión? Híjoles, mire, don Amir, gracias por la pregunta. Además, sí, de nada. Te mete en cuestiones de teoría e incluso filosóficas, ¿no? La teoría filosófica de esto de izquierda, derecha, liberales, conservadores, ¿no? Que estamos en las cuestiones ideológicas. Y los conceptos nos ayudan a diferenciar y tenerlas al respecto, que se entiende por ser liberal, ¿no? Hasta neoliberal, que surgió en 1939 en un seminario en Estados Unidos. Y no era liberal, era anarquista, ¿no? Entonces estaba medio raro. No, ahí en Estados Unidos, en esta universidad, no recuerdo cuál exactamente, pero abrieron un seminario en 1939, 38, por ahí así, y se le llamó, y de ahí surgió la palabra neoliberalismo. Es en Mont Pelerin, en 1947. No, pero Lippmann, surgió en 1937, el de Lippmann. Sí. Ahí surgió la palabra neoliberalismo, entre otras cosas. Para los que dicen que no existe, porque muchos dicen que si dicen neoliberalismo, que es chafa, pero si tiene acta de nacimiento, o sea, hay lugar, ni siquiera los neoliberales. Sí. Sergio Sarmiento dice que eso no existe, dice, nadie se eche llamar neoliberal. Pues el cuate no le sabe que desde 1937 hubo quien sí, con pelos y señales, y en el 47 en Mont Pelerin. Así, y justo surgió entre 1938 y 39, como usted acaba de decir, en un seminario. Ándele, ahí está, justo, surgió la palabra neoliberalismo. Bueno, pues ya después de ahí todos los economistas y demás que surgieron al respecto, y bueno,
En fin. Ahí estaba Hayek, inclusive en los dos, tanto en Lippmann como en Montpellerin, ahí estaba Hayek. Sí, no, ahí hay muchísimo al respecto. Bueno, ahí sí hay muchas diferencias entre el liberalismo clásico y ¿no? El liberalismo clásico nos remonta, y esto es solamente para poder, ¿qué es masticable? ¿Qué podemos entender? Fíjese cómo han cambiado las cosas. Por liberalismo, en aquel entonces surge de aquella vez donde los que peleaban por más libertades, derechos y demás, pues era el pueblo, ¿no? Se sentaron a la izquierda y a la derecha, todos sabemos esa historia, ¿no? En el Parlamento inglés, en la Revolución Gloriosa, etcétera, etcétera, ¿no? Los que peleaban por más libertades, más derechos, esto eran los comunes, así se decía, del pueblo, y se les llamaba liberales. Me explico. Fíjense cómo eso ha cambiado. Ahora entendemos por liberal aquel que reprime, que conservador, censura y demás, ¿no? A partir del liberalismo ahí juegan mucho el conocimiento, los conceptos y demás, como usted bien dice. Si entendemos por liberal aquel sistema que me permite la mayor cantidad o ejercer la mayor cantidad de libertades y derechos, ¿sí? En el sentido político, porque también hay que diferenciarlo, yo soy uno de ellos. En el sentido económico no soy experto, pero conozco un poquito para decir que no me gusta, ¿no? En el sentido económico del liberalismo, y si no comparto. Ahí sí Pero yo ¿qué es paso, más? dice. Sí, no. No conozco mucho, pero sí lo suficiente para decir no me gusta y no lo comparto. Pero sí, ¿qué pasa con estos grandes bloques de ahorita, los chavos que tienen entre 20, 25, 30 años, no máximo, póngale, para poder comprender esto? A ellos me parece que les pasa más, ya no democracia, sino libertades y derechos, querer ser más libres, hacer lo que ellos dispongan, que no les pasen ataduras, regulaciones. Me parece que por ahí es más, como usted bien dice una palabra, más masticable. ¿Qué pasa más? Yo diría que pasaría esto de libertades y derechos, de hacer las cosas. Ya democracia ya se desgastó, bien lo identificó, ya se desgastó, ay, todo es democracia, sí es democracia, sí. Bueno, pues ahora pasa esto, ¿no? Me parece que por ahí sería, ¿qué pasa más entre los chavos? Es mi derecho, ¿no? Es mi libertad, soy yo, ¿cuál es el problema? No, y no quiero obstáculos, no quiero esto. Y también pasa por un discurso liberal, ¿no? O neoliberal, en esa tesitura escondido ahí, ¿no? Por ahí Sí. sería, profesor. Gracias. No, para servirle, por ahí pasaría más. ¿No? Muchas gracias, Raúl. Pues aquí ¿Alguien estamos. más que tenga algún comentario, alguna pregunta en esta temática tan amplia, tan vasta? Yo sí quisiera hacer una pregunta Reflexión, que, profesor, porque ustedes que preguntas bien está, difíciles. no es difícil, pero no es difícil, pero es complicada. Está enmarcada en la lógica de la temática de este seminario que hemos tenido en las dos ponencias anteriores, sumamente interesantes. La primera acerca de un panorama general sobre la cuestión de la democracia, las redes sociales, la del día de ayer, muy interesante, acerca Periodistas. del periodismo de investigación. Y me parece que una de las reflexiones que puede ser muy constructivas e interesantes para todos los que estamos presentes, seamos académicos, seamos alumnos o alumnas o académicas, es cuáles serían las perspectivas más relevantes, más importantes o a lo mejor más interesantes de investigación. Esto es, de toda esta amplia problemática que has mencionado el día de hoy, ¿cuáles son como los temas que considera son los más relevantes como proceso de investigación, puesto que somos una instancia académica y también, por supuesto, esto como que se refleja en la docencia y en la difusión de la cultura como universidad pública que somos, eh, y sobre todo pensando en estas personas que son expertas en los temas que hemos tratado, probablemente nos serviría mucho para construir los marcos referenciales de nuestras futuras investigaciones, ya sea, repito, como
académicos o como alumnos, para decirlo con claridad y precisión. Sí, mire, en esta tesitura, saber discriminar o seleccionar en específico, porque ahora hay que tener cuidado con esto, no bueno. Saber discriminar, eso significa seleccionar, separar, discernir. Los marcos teóricos referenciales para analizar un fenómeno y la realidad, la sociedad, me parece que son indispensables. Uno, no desdeñar los clásicos, porque ahora se tiende a eso, lo mencioné al inicio. Pensamos que todo aquello que ya tiene más de 10 años ya no sirve, ya es viejo, ya es antiguo. Habría que replantearse esa postura, ¿no? Habría que verificarla. Me parece que pueden aportar mucho, como traté de rescatarlo en la presentación con los clásicos, ¿sí? Los más relevantes y saber distinguir ese tipo y sobre todo marcos teóricos que en la mayor medida de lo posible no tengan sesgos subjetivos, ideológicos y demás. Tratar de ser, eso es muy difícil, me queda clarísimo, lo decía Durkheim, ¿no? En las reglas del método sociológico, entre otras cosas, sí, que es más difícil. Sin embargo, si siguen algunas ciertas reglas, puede lograrse una objetividad. Los marcos referenciales, usted lo acaba de decir con mucha puntualidad y mucha certeza, son los que nos van a ayudar a construir análisis, ¿sí? Análisis y sobre todo provocar reflexiones mucho más objetivas, tratando de mirar o tratando de ver hacia dónde vamos, hacia dónde dirigirnos. Me parece que es por ahí. Estos marcos te van a ayudar, lo he dicho. ¿De qué nos sirven las teorías? ¿Para qué nos sirven? Marcos teóricos, marcos conceptuales, definiciones, indicadores, etcétera, así metodología, para tratar de aterrizarlo. Es un cristal con el cual observarás la realidad. Y me parece que ahí yo trato de ser más pragmático y ponerle, utiliza, perdón por el pleonasmo, el que más útil te sea para tus objetivos. Ese, porque además, si tenemos ciertas posturas, todos las tenemos en mayor o menor medida, frente a algo, y usted lo decía con el lenguaje o el neolenguaje, inclusive y demás, me parece que ahí ya es una postura ideológica muy marcada, muy evidente, ¿no? Me parece que ahí habría que, como investigadores, como universidad, me parece que habría que ser más selectivo en los marcos referenciales, en esa perspectiva y en esa dirección, para tratar de seguir conservando como universidad pública que somos. Me parece que todos los temas, para tratar de cerrar y ubicar, en una universidad se pueden discutir todos los temas, para eso están, para ponerse en tela de juicio, no darlas. Podemos tener puntos de vista en favor, en contra, pero ventilarlos. Me parece que eso incluso empieza a perderse en universidades públicas. No puedes decir algo en contra de algo porque te censura. Entonces, ¿para qué es la universidad, no? Para venir a cuestionarse todo. Los marcos referenciales para observar cualquier fenómeno, hay que ocupar los que sean de mayor utilidad, con mayor objetividad. Por ahí sería esa perspectiva, y que esta universidad no pierda eso, ¿no? Algo que enseña, que a mí me enseñó esta universidad, es ser crítico, empezando por la autocrítica, ¿no? Me parece que ese espíritu no debe perderse. Y pues, rescatar la palabra de universidad es el universo de conocimientos donde todos están, y no dar por hecho. Puede haber muchísimas más perspectivas, tan válidas unas como otras. Y no olvidar el rigor del método científico, por favor. Por ahí esa perspectiva me parece que podría ayudarnos a dirigirnos hacia dónde ir, ¿no? Ayudarnos, orientarnos. Por ahí, profesor. Sí, es bastante complejo, lo que está usted diciendo. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias. Tengo un comentario en Facebook, Gerardo Moreno González. Dice que se queda con la frase, las sociedades crecen en la pluralidad. La cita de Bauman, que hacía el doctor Raúl Figueroa, y da gracias por la conferencia, dice que ha sido excelente.
Le agradezco Por lo mucho. demás, quisiera ver si alguien más tiene alguna otra participación y preguntarle a los organizadores de nuestro seminario, la doctora Nicolasa López y el doctor Sergio Tamayo, si tienen algún comentario, alguna intervención al respecto o algún comercial. Sí, no, yo sí me adelanto, perdónenme. Adelante, adelante. Incluso compartiría, ¿no? Aquí, si me lo permiten, ¿no? Miren, jóvenes, además agradezco primero agradecer la oportunidad de poder convivir, estar aportando estas reflexiones, estos marcos teóricos que traté de aportarles a esta comunidad que amablemente nos acompaña. Agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en esta ocasión, a toda mi alma mater, la profesora Nicolás, al profesor Tomás, todos los que conforman esta área de teoría y análisis. Aquí, miren, aquí les presento aquí las próximas fechas, 23, con don Igor Centeno, ¿no? Está la doctora Carmen Dolores, ahí está, en fin, de la Universidad Veracruzana, que son las dos, y haberme honrado con el panel que nos acompaña. De verdad, muchas gracias. Aquí se los dejo. De verdad, espero haya sido de utilidad, sobre todo de utilidad, ver estos marcos teóricos, sobre todo estas nuevas generaciones, que vean cómo si se pueden rescatar teóricos clásicos y demás, tratando de tenerlos y ver la realidad actual y en donde estamos, ¿no? Para hacer crítica, empezando por la autocrítica. Para eso sirven, para eso deberían ser. Y a nos ayuda a tomar decisiones, sobre todo eso. Muchas gracias nuevamente. Espero Gracias, Raúl. Precisamente te me adelantaste, iba yo a decir. Perdón. Pero profe, bueno, seguramente nos lo adelantamos también a Nico. Dejo de compartir. No, está muy bien, está muy bien. Yo sugería que lo dejaras porque habla con toda claridad de que la semana que entra, el jueves de la semana que entra, no tenemos sesión. Es un día patrio, además. Entonces es hasta dentro de 15 días, el 23 de septiembre, que estará, tal como lo muestras aquí, el doctor Ramón Igor Centeno Miranda, del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora, y tendremos como moderador al doctor Roberto Gutiérrez López, de nuestra propia área de investigación. Le cedo la palabra a Nico, a la doctora Nicolasa López Saavedra, que es la coordinadora general de este evento, junto, por supuesto, con el doctor Sergio Tamayo y Marco Antonio González Rico, el licenciado Marco Antonio González Rico, que nos ha apoyado de una manera siempre muy eficiente, muy clara y sobre todo muy comprometida. Nico, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Figueroa por su conferencia. Nos llenó mucho de ánimo y de información que es importante para cualquier investigador que se aboque a hacer estudios de medios de comunicación y actualmente de plataformas digitales. Agradece mucho. El doctor Sergio Tamayo tuvo que retirarse, tenía ya un compromiso previamente concertado y se disculpa por ello. Pero quiero decirle que efectivamente al doctor Figueroa quiero decirle que toda esta información que nos presenta es importante y a mí me inquieta mucho esta transición que ha tenido la televisión hacia las plataformas digitales. Yo me quedaría señalando pues que es una beta importante para cualquier estudioso. Es algo que los sociólogos en particular tenemos que contemplar, porque ese es un espacio nuevo, no solamente un espacio público, sino también un espacio de interacción social, y que definitivamente las plataformas digitales han salido en una situación de emergencia como la actual, y creo que van a marcar en mucho el comportamiento de la sociedad. Y atreviéndome un poco a que tengo el micrófono, quisiera preguntarle a usted, doctor Figueroa, ¿qué le puede señalar el hecho de que en la última campaña electoral, las últimas elecciones,
AMLO dijo, benditas redes sociales. Y bueno, muchas gracias, doctor, muy amables. Muchas gracias al doctor Tomás también por su moderación y pues le dejo el micrófono. Gracias. Pues, Raúl, adelante. Sí, pues, sin miedo. Así como dijo en esta tesitura, es benditas redes sociales, pues sí, porque el señor sabe que es un nicho pujante y de mucha efervescencia donde hay público y no poco. Para decirlo en esos términos, hay muchos electores y no pocos, ¿eh? No pocos. Hay y no pocos. Yo digo que hay muchísimos. Si uno ve la pirámide poblacional y de electores y demás, está en esa franja. Y en esa franja, ¿dónde están? En redes. Por ahí. Por eso lo menciono, no creo que sea gratis, ¿no? O que le diga, ay, sí, nada más porque sí. No, me parece que por ahí tendría que ver. Y usted lo decía ahorita, profesora, es un espacio que está tomando relevancia de manera muy importante, perdón por el problema, en un análisis de elecciones de la política, de lo político actualmente, ¿no? Los sociólogos me parece que ahí tienen una área de oportunidad que bien se puede explotar y lo cual ustedes hacen a través de estos seminarios, ¿no? En esa área a la que ustedes pertenecen. Me parece que ahí es muy, muy importante esto, ¿no? Y ahí está el área de oportunidad. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias, Raúl. Pues si ya no hay ningún otro comentario, supongo que le cedería yo la palabra a Nico o salgo de la reunión. Sí, así es. No, pues agradecer a todos. Nuevamente agradecer a las personas que nos apoyan aquí y en las redes sociales y en otros medios, hay que decirle así medios, porque puede haber más. Muchas gracias. De verdad, es un gusto. Espero haya sido útil. Nuevamente, profesora Nicolás, muchas gracias, profesor Tomás, al área y a todos. Nuevamente, gracias. Bueno, entonces, pues simplemente agradecer otra vez a todos su presencia, al apoyo técnico, siempre tan presto, siempre tan decidido a la ayuda y de los imprevistos sobre todo. Y pues los esperamos dentro de 15 días para continuar con este seminario Café Debate. Hasta luego y muchas gracias, doctor Raúl. Realmente ha sido un honor y un privilegio haber estado con ustedes. Hay gracias y felicitaciones en los diferentes chats y con esto nos despedimos. Hasta luego.